Último bloque de CNN Invita. Jaime, muchas personas han planteado también, y también dentro de los sectores políticos, por ejemplo, estudiar también la eliminación o la reducción de los impuestos específicos, por ejemplo, el impuesto específico al combustible. ¿Qué es lo que piensas tú? Mira, obviamente este es un tema interesante. Lo primero es que nosotros en la Fundación hemos hecho un par de encuestas que tienen que ver con el impuesto específico a los combustibles, y las personas te dicen que sí le interesa. Ahora, si uno ve quiénes son los que más tienen autos y que más benzina usan, son obviamente las personas de mayores ingresos. Sin embargo, de reducirse el impuesto a los combustibles, a quienes más beneficiarían en términos relativos son aquellas personas de ingresos más bajos. ¿Por qué? Porque la reducción de 120 pesos en la benzina para una persona de ingresos más bajos es mucho más importante que una persona de ingresos más altos. Ahora, eso nos trae a otra pregunta, que es que ¿para qué uno tiene un impuesto a los combustibles? Y en general los impuestos a los males, en este caso los combustibles, el combustible no per se es un mal, pero produce males. Contaminación, produce tacos, produce una serie de otras cuestiones más. Entonces la pregunta es, ¿está bien puesto ese impuesto a los combustibles de manera de tratar de reducir o eliminar esa generación negativa, esa externalidad negativa en la contaminación y en los tacos? Y yo creo que no, porque de hecho, entre otras cosas, el diésel, que contamina más que la benzina, tiene menos impuesto que la benzina. Segundo, un auto que puede ser de última generación y que emita menos contaminación al aire, paga lo mismo que el otro que puede ser más viejo. Tercero, si un auto es mucho más grande, también emite más, y si es mucho más grande también es mucho más caro, por lo tanto también y ocupa más espacio dentro de la calle. Entonces yo creo que vale la pena al menos preguntarse si es que está bien puesto. Vale la pena preguntarse si es que no podemos hacerle un cambio de tal manera de que para aquellas personas de menores ingresos puedan pagar menos en el impuesto a la benzina. Ahora, ¿por qué el tema de la benzina está hoy día en discusión? Bueno, precisamente porque se ha dicho que se quiere recaudar más o que se va a hacer un cambio tributario. Y de haber un cambio tributario, una de las maneras de compensar el mayor ingreso es disminuir otros, que podría ser, por ejemplo, el impuesto a los timbres de estampilla, que es algo que sale siempre cada vez que se habla de reforma tributaria. Sí. Otro es el que tiene que ver con todos los gobiernos sale lo de los timbres de estampilla, exactamente. Pero obviamente el tema de los combustibles como tal es mucho más gordo que específicamente hablar de una reforma tributaria, porque tiene impacto urbano, vial, de contaminación y otras cosas que también hay que tomar en consideración. Mariano, si quieres hacer alguna pregunta aquí a nuestro invitado, aprovechando de... A mí el tema de hablar de un impuesto en particular me parece un gasto de energía poco productivo. Yo creo que la mirada tiene que ser al conjunto de los impuestos que hay en Chile y cómo se están dando, cómo se aplican y cuáles son las proyecciones que eso tiene. Y verlos de a uno, a mí me calza más con esta idea que he escuchado ahora último, que es como del perfeccionamiento tributario, que es como un eufemismo para toquemos poquito los impuestos. Yo creo que verlos todos es pensar en una reforma, y eso es algo que sí esperaría un poco en esta discusión que se está empezando a dar. Ojalá no sea simplemente una discusión que se está dando porque están perfilándose algunos candidatos y que el tema de la reforma tributaria aparece como un tema importante de que cada candidato lo tenga presente, que sea simplemente no ese discurso más bien vacío, sino una definición súper clara de qué es lo que se quiere hacer con los impuestos para Chile, cómo los van a cambiar y cuándo, ojalá y a través de qué, y si es que hay consenso entre oposición y oficialismo, porque vimos lo que pasó con educación, un espectáculo que para mí desde el punto de vista ciudadano bastante frustrante, dos bloques políticos que no fueron capaces de llegar a un acuerdo, teniendo a toda la ciudadanía detrás pidiendo algo bastante claro, educación pública y gratuita en su gran mayoría, 500.000 personas, 1 millón de personas en el Parque O'Higgins, algo que es difícil ver en muchos otros países. Y finalmente lo que pasó fue un cambio, algunas lucas más, lucas menos y un retoque. Ojalá con la reforma tributaria que se está anunciando, algunos la promueven, otros dicen subir, unos dicen subir, otros dicen bajar, otros dicen perfeccionar, que sea un cambio en serio y que beneficie a la ciudadanía. Óscar, tú renunciaste a la comisión de la oposición que iba a ver el tema de la reforma tributaria. ¿Alcanzaste por lo menos a ver el bosquejo que se iba a tener, cómo lo iban a proyectar? Hace mucho tiempo que yo estoy trabajando los temas tributarios, mucho tiempo, desde de la campaña presidencial de Michelle Bachelet, desde esos tiempos. Una de las cosas que se critica, Óscar, es que ahora dicen desde el gobierno que la oposición se está preocupando del tema tributario, considerando que, y eso lo podrás aquí aclarar tú, que por ejemplo que ni siquiera en la campaña de Eduardo Frei
de la cual tú participaste en el área económica, está el tema de la reforma tributaria. Yo leí un artículo de Alejandro Mico donde sí decía que tú estabas a favor de la... Es raro esa afirmación porque hay una, no sé, cosa que la gente mire la prensa. Por eso recuerdo una cosa que se llama la Comisión Engel, que propusimos un equipo para hacer una reforma tributaria con un conjunto de objetivos, que incluían recaudar más, pero también enfrentar, por ejemplo, los temas de contaminación urbana, de emisiones de carbono. Es cosa que la gente lea la prensa, yo no sé, es muy extraño o sea, me parece muy extraño que hayamos efectivamente propuesto una reforma tributaria. Finalmente, ¿no es cierto? Efectivamente hubo discrepancias dentro de los equipos que discutían en la campaña, pero al final logramos, y yo era el coordinador económico, logramos que hubiera una propuesta de reforma tributaria. Entonces, me parece extraño que se diga eso, y además yo creo que más atrás es posible que haya habido gente que se haya opuesto a reformas tributarias en momentos determinados. Yo tengo una postura en ese sentido, quizá a mí me da un poco de pudor, dado que yo nunca participé de un gobierno de la concertación. O sea, yo, digamos, nunca sabremos cómo habría sido un gobierno de la concertación conmigo, porque yo a lo más hice campaña, ¿no es cierto? ¿A futuro tampoco? No sabemos, nunca lo sabremos, pero el punto es el siguiente: yo no participé, entonces, y también sé que otra cosa es con guitarra. Es re fácil pararse hoy y decir, ¿y por qué no le pidieron una reforma tributaria, ¿no es cierto?, al principio, ¿no es cierto?, cuando está, ¿no es cierto?, Augusto Pinochet, digamos, en el Senado, digamos, y senadores designados. Entonces, o sea, yo creo que otra cosa es con guitarra. Lo que yo conozco en el Partido Socialista es que el Partido Socialista siempre han sido partidarios de incrementos en la carga tributaria y un cambio en la estructura tributaria a favor de los trabajadores y del capital humano. Bueno, había parlamentarios de tu partido, parece que eso no lo sabían y que te criticaron mucho. Que bueno, por eso... No sé, pues tendrán que informarse mejor, pero el partido da lo mismo lo que se piense sobre lo que yo digo. Lo que estoy diciendo, tu pregunta es más política y más general, más yo puedo dar cuenta de el Partido Socialista. Siempre la gente en el Partido Socialista ha sido partidaria de una reforma tributaria en los dos sentidos que estoy diciendo: subir la carga para generar más gasto en bienes públicos y cambiar la estructura, eliminando el sesgo a favor del capital financiero y generando un sesgo a favor del capital humano. Es lo natural que habría en cualquier partido socialista del mundo, no es ninguna cosa extraña. Otra cosa es que en términos tácticos, estratégicos, en determinados momentos se haya decidido aplazar eso por lograr otras cosas, como la pensión básica universal de la presidenta Bachelet o el auge del presidente Lagos, ¿no es cierto? A veces, en política, la gente tiene que hacer transacciones, me imagino. Y le pregunto a ambos, aprovecho de terminar contigo también, Oscar, pero hoy día se instala y tenemos campaña municipal el próximo año, entonces tenemos instalado un tema de la reforma tributaria que probablemente se va a politizar demasiado con esta campaña que viene. ¿Politizar demasiado? ¿Sí? ¿Se puede politizar demasiado un tema que es eminentemente político? No. O sea, pero tiene que politizarse. No, claro, pero se va a recontra politizar. Es que lo que pasa es que hay una cosa muy importante ahí. Ojalá que se politice. Déjame decirte por qué. Porque una estadística que dijo Jaime al principio, que tiene toda la razón, no sé, perdón, dijiste tú, dijo Mariano, perdón. Una estadística que dijiste que cuando uno comparaba la carga tributaria con los países de la OCDE, Chile estaba como 2-3 puntos por debajo de más o menos lo que tenían a este nivel de esto. También es cierto que a medida que crecen también va subiendo su carga tributaria. Pero si uno mira los datos, se da cuenta de que eso es el promedio. El promedio, estamos comparándonos con el promedio. Alrededor del promedio hay países que tienen el doble y países que tienen la mitad, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque los países toman decisiones no solamente respecto de su carga tributaria en función de es lo que hay que hacer, que es un poquito esta dinámica en que nos ha metido la OCDE, es lo que hay que hacer porque todos los países OCDE lo hacen. No, también hay decisiones que uno tiene que tomar. Uno tiene que tomar la decisión de qué tipo de país puede ser. Y uno puede ser Singapur o puede ser Barcelona. Uno puede ser Houston o puede ser Oslo. Y todos esos países, todos esos lugares tienen los mismos ingresos per cápita más o menos, tienen distintas cargas tributarias, tienen distinto nivel de provisión de bienes públicos, tienen distintos niveles de equidad, tienen distintos niveles de sanidad mental, tienen distintos de población penitenciaria, son distintos modelos de país. Y eso es lo que se está discutiendo cuando estamos hablando del tema de reforma tributaria, y por lo tanto a mí me parece excelente que se politice. No, yo te decía por los tiempos, porque muchas veces quieren resultados al tiro y probablemente están a medio, todavía no están listos. Es un desafío para los líderes políticos. Eso es lo que allá apuntaba mi pregunta, Jaime.
No, a ver, yo en algo sí estoy súper de acuerdo aquí con Óscar, que es que en el fondo hablar de los temas tributarios es necesariamente hablar de una perspectiva política, porque tú dices qué es lo que quieres hacer con esos tributos. Y eso es normativo, no es estrictamente técnico, no es simplemente sumar cuánto recauda cada uno de distintos impuestos, porque cuando uno le sube a uno y le baja a otro, obviamente tiene una perspectiva, ya sea de justicia o tiene algo en mente que no es neutral. Es decir, está buscando un objetivo y eso es obviamente eminentemente político. Por lo tanto, yo no tengo problema con que se politice, lo que sí es que no sea politiquero, que es distinto. Es decir, que tomando las consideraciones técnicas, al mismo tiempo, o sea, nadie te puede decir, mira, no, vamos a subir el impuesto a la empresa a 90% y eso no va a afectar la inversión y va a afectar el empleo. No, eso no va a pasar, es imposible. Entonces, es tomando las consideraciones reales de lo que ocurre, pero al mismo tiempo planteando hacia dónde uno quiere ir con ese aumento tributario. No. Con respecto a los temas del país, de los países de la OCDE y otros, nos comparamos mucho con esos países. Yo creo que ningún modelo de ellos es importable. Es decir, yo creo que nosotros tenemos que desarrollarnos a la chilena. No podemos pretender ser un poquito Oslo, un poquito Houston, un poquito Chicago, un poquito Canadá, un poquito... No, porque al final somos Chile y como Chile tenemos que elegir cuál es la manera en la cual queremos desarrollarnos y cómo queremos ser de aquí al 2020 o 2020. Un sistema tributario con gusto a empanada y vino tinto, ¿no? Puede ser perfectamente, no hay ningún problema. Exención tributaria a las empanadas. No, te iba a preguntar respecto al hecho de que se ha dicho mucho que se podría mantener el impuesto de primera categoría en 20%, sí. Porque algunos parlamentarios, yo lo escuché en La Moneda, el otro día estaba allá, se lo escuché al senador Chaguán, se lo escuché precisamente también a Hernán Larraín, diciendo, bueno, desde el terremoto hasta hoy día han tenido este 20% y no ha ocurrido nada, no ha habido despidos, no han colapsado las empresas, entonces, no, si las empresas no van a colapsar ni se van a caer porque suban los impuestos de 17 a 20. Mantenerla, ¿o no? Porque además las reglas del juego que le dijeron a ellos era 17 al 20, después bajaban 18 y medio, después de nuevo a 17. Cuando el Vigi era ministro de Hacienda, las empresas terminaron en algún minuto con un impuesto de cero. Y eso tuvo obviamente un efecto posterior que se vio durante los primeros años de la presidencia de Elwin. Obviamente los efectos tributarios tienen consecuencias posteriores a la inmediata, no es algo de un mes u otro mes. ¿Por qué? Porque en general afectan la inversión y la inversión no es algo que se haga de un día para otro, es algo que se hace con un plazo bastante mayor. Es decir, las decisiones de inversión no necesariamente las vamos a ver al mes 2 o 3. O sea, yo le pediría ahí al senador Chaguán que vea un poco la historia completa y que vea también cuáles han sido los efectos de las otras reformas tributarias, más que tan solo decir que, mira, aquí no ha pasado nada, por lo tanto subamos los infinitos y total no hay nada que lograr. Mariano, te quiero dar la oportunidad para que aproveches de representar a toda la gente que está en la casa y le tienes Claro, mira, la discusión de impuestos muchas veces para una persona que no proviene del área de la economía o del área financiera puede ser un poco chino mandarín cuando caen en un lenguaje técnico que al final es difícil de entender. Pero para mí, desde mi sentido común, y creo que con esto puedo interpretar a mucha otra gente, es bastante más importante que se mejore mucho más el control de la evasión y de la elusión, porque eso va a permitir que el Estado recaude muchísima plata, que estar discutiendo por los impuestos. Creo que es una discusión muchísimo más larga, que es mucho más difícil que la clase política se ponga de acuerdo en esa discusión, que es generar controles reales que puedan permitir controlar esto. Eso básicamente porque es, según el Banco Mundial, cerca del 50% de evasión, las empresas cerca de un 40%, cuales son cifras brutales. Yo creo que eso es, tenemos que pararnos desde la base que eso no puede ocurrir, porque eso, convengamos, eso es algo que está mal moralmente, está mal económicamente, desde todo punto de vista, y eso si no lo combatimos, hablar de una reforma tributaria en fondo sería una reforma tributaria que igual partiría con las patas un poco flojas, porque tenemos por debajo ciertas condiciones que no se están dando y empujar eso para adelante no es el mejor de los escenarios, según mi punto de vista. Ok, señores, yo les quiero agradecer que hayan estado con nosotros, se lanzaron ideas interesantes, los políticos tienen tarea, ojalá no se haga la rápida, sino que se haga calmado y desde los distintos puntos de vista. Yo le quiero agradecer a Óscar Landerreste que haya estado con nosotros, también a Jaime Belolio y a nuestro invitado ciudadano Mariano Rosenberg. Y a ustedes, por cierto, también su permanencia aquí en CNN Chile. Continúe informándose y nosotros nos vemos el próximo domingo. Gracias.